Durante 20 años, las milicias guerrilleras, las bandas paramilitares, narcotraficantes y sicarios organizados han tratado de mantener el control sobre los barrios populares de la ciudad colombiana de Medellín. Ahí escondieron unas armas en toda esa maraña, ¿sí ven? Sin embargo, existía un acuerdo de respeto mutuo hacia el único bien público, que trajo al lugar seguridad, progreso y sobre todo paz: el Metrocable. Ese acuerdo se rompió hace algunas semanas. Independiente de cada conflicto que exista en cada calle, en cada frontera imaginaria aquí en la comuna, el Metrocable es un bien para todos y no pueden atacarlo, ni siquiera puede llegar una sola bala perdida a una de las cabinas, porque a todos nos sirve, es algo que nos sirve y nos ha traído obra social, nos ha traído desarrollo y no pueden atacarlo, sencillamente es un bien público que debemos de defender todos. Gran silencio. Es un sistema que está compuesto por 90 cabinas, cada una con capacidad para 10 usuarios, 8 sentados, 2 de pie como máxima capacidad. Nosotros lo tenemos operando articulado al metro de Medellín, inclusive hay una articulación tarifaria, el tiquete es el mismo y es un solo valor, eso es muy importante. Eso es lo que diferencia nuestro sistema, que es un sistema integrado a un transporte público masivo, pero con una sola tarifa, y operamos también en articulación horaria, o sea, el metro empieza a funcionar desde las 4:30 de la mañana, en ese mismo horario empieza a funcionar el Metrocable también, para que los usuarios se puedan desplazar. Rosalba Cardona lleva décadas viviendo en las barriadas de Medellín. Fue testigo de lo que significó para su comunidad la llegada de este innovador transporte público. Este Metrocable fue un alivio para todos nosotros, que si bien pueden ustedes mirar, estamos en las altas montañas del municipio de Medellín y realmente a nuestro barrio era muy sistematizado por la violencia, por tanto desplazado, por tanta gente que llegaba, gente de todas partes, con idiosincrasia distintas, con costumbres diferentes, y se sufría muchísimo. Y a la zona nos trajo empleo, nos trajo cultura, nos trajo educación, nos trajo seguridad. Mejor dicho, el metro para nosotros fue el todo. Y luego con el metro vino la Biblioteca España, vinieron los reyes de España a visitarnos. No, nosotros no creíamos en nadie, parece un sueño del cual nunca hemos despertado. El servicio era muy malo, cuando nosotros llegamos aquí no había sino 5 buses nada más. Entonces muchas veces nos tocaron venir desde el centro hasta aquí a pie porque no había carro para no subir. Este metro nos ofreció calidad de vida, nos ofreció educación, nos ofreció tranquilidad y para nosotros es un gran orgullo y nosotros lo cuidamos. Ustedes ven el metro de Medellín que no tiene una raya, que no se le ve basura, que no se le ve letreros de nada, todo el mundo lo cuida porque este es como el gran patrimonio de nosotros. El respeto y el sentido de pertenencia de la comunidad por el Metrocable se convirtió en la excusa perfecta para montar un proyecto educativo pionero en Colombia y Latinoamérica. Las bibliometros son de las experiencias más fantásticas que podamos tener en esta ciudad, porque se integra lo público y lo privado para tener en las estaciones del metro unas bibliotecas gratuitas, con unas salas de internet gratuitos, con una accesibilidad gratuita para el usuario, en donde la persona va, lee un libro, lleva un libro a su casa, lo devuelve, tiene la posibilidad también de llevar libros gratuitos. Salvar el Metrocable de la guerra entre las bandas se ha convertido en un propósito para los más de 200.000 habitantes de estos barrios, que depende de este transporte. No tienen razón de ser y que sea esta una oportunidad para llamarle la atención a toda la comunidad, no solamente a los habitantes de esta comuna nororiental,
sino a todos los habitantes de Medellín para que se cuide el Metrocable. Es un bien para todos, y no solo los que habitamos en Medellín, sino para los que visitan la ciudad. El metro de Medellín, el Metrocable, los espacios del metro, se han convertido para las personas en espacios sagrados. O sea, es un espacio neutral también dentro del conflicto que vive en una ciudad como la nuestra. Entonces, el metro es un elemento sagrado donde las personas saben de que solo está permitido lo bueno, lo sano, lo amable, lo cordial, donde no existe, no tenemos por qué hablar de una cultura de la muerte, no, hablamos de una cultura de la vida. Un tinto si hace esto.